¿Sientes que sufres de apego emocional? ¿Sientes que has dejado a un lado tu vida, que has renunciado a tu manera de ser, a tus aficiones, a tus logros, quizás a tus amistades o incluso a tu familia para seguir al otro, por amor a otro? Quédate en este video, te daré 5 recomendaciones para que tu vida vuelva a tus manos. Cuando hablamos de apego emocional puede ser con una pareja, pero también con los padres, un hermano o un amigo. La verdad, te voy a decir la verdad, el apego emocional no es como tal malo. Te voy a explicar. El apego emocional es un vínculo con otras personas que nos permite crecer y nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. Lo que es malo es el apego emocional no saludable, es ese el que te hace daño. Es decir, si sientes que la única manera de sentirte seguro, segura y tener bienestar es estando con esa persona o siguiendo lo que esa persona te dice, en ese caso estamos hablando de apego emocional no saludable. Este apego no saludable se esconde detrás del amor, del enamoramiento, pero en el fondo eres consciente de que no eres feliz, de que a cada minuto sientes un profundo miedo de que esa persona se marche de tu vida porque dejarías de ser todo lo que eres, no tendrías la fuerza para nada en tu vida. Temes que te deje de querer porque entonces ¿quién te haría sentir seguro o segura? Por tanto, tomas una decisión, quizás sin ni siquiera darte cuenta, renunciar a todo, incluso renunciar a ti para luchar por una relación que no te hace crecer. Te felicito si te has quedado porque reconoces que ese apego que estás viviendo no es saludable y eso ya es un gran paso. Muchas personas ni siquiera son conscientes de que están presentando un apego que no es saludable. Empecemos con las recomendaciones. La primera, invierte en ti. Es hora de que te mires y digas, es el momento de ponerme de prioridad y eso significa invertir tiempo y esfuerzos en tu crecimiento y desarrollo como persona. Claro, lo puedes hacer en terapia, pero también lo puedes hacer mediante cursos. Es más, lo puedes empezar añadiendo una simple acción, preguntándote, ¿esto que estoy haciendo o pensando me ayuda a crecer como persona? Y empieza a escoger teniendo tu bienestar como norte. A partir de esa pregunta podrás reflexionar y crecer. 2, pasemos a la segunda. Pon en tela de juicio. Sí, es que puede que tengas reglas o ideas sobre cómo tiene que ser una relación y sobre cómo tienen que comportarse los demás. Esas reglas o ideas en ocasiones son erróneas. Por ejemplo, si yo lo amo con toda mi fuerza, me amará de la misma manera. Si un amor es fuerte, supera todo. Mi amor logrará cambiar a esa persona. Estas ideas son una enorme carga en cualquier relación y se convierten en una gran fuente de constante decepción. Ahora, la tercera recomendación, deja atrás la condena autoimpuesta. Tener una historia de apegos emocionales, quizás desde tu niñez, no significa una condena de que siempre será así. Lo que significa es que por alguna razón no has logrado salir de ese patrón. Quizás estás repitiendo lo que no te ha funcionado. Quizás el miedo de no ser suficiente no te ha dejado tomar la decisión. Quizás sientas que no tienes las herramientas suficientes para vivir la vida siendo tú. Pero en ningún momento pienses que esta es tu condena para toda la vida porque no lo es. Cuarta recomendación, céntrate en ti. Sí, es hora de que te vuelvas al centro y no se trata de que seas egoísta o egocéntrico, sino de empezar a validarte. Es decir, hasta ahora lo que pensabas de ti era lo que esa persona veía en ti importante. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Vas a ir a ti y le vas a dar importancia a lo que tú piensas de ti? Hasta ahora decidías lo que esa persona te decía, ahora vas a ir a tu centro, a ti, a preguntarte qué es lo que quieres. 5. Asume la responsabilidad. Empieza por darte cuenta que eres tú el único responsable de tus emociones. Puede que pienses que tus emociones vienen de afuera, de esa persona, y me dirás, Maggie, pues obvio que no. A ver, lo has dicho, es que solo él me hace sentir feliz. Él me hace sentir la peor persona del mundo o ella me hace sentir súper mal. A eso me refiero cuando te digo que le has dejado la responsabilidad de tus emociones a ese otro. Ninguna persona fuera de ti puede contar con ese poder porque el sentirte de determinada manera es tu responsabilidad. Nadie tiene ese poder a menos que tú se lo hayas otorgado, ¿me explico? Por ejemplo, si dices es que solo ella, él me hace sentir feliz,
piensas que su aprobación es lo que te da felicidad, entonces le diste el poder, responsabilidad a esa persona, quizás porque pienses que tu aprobación no te permitirá esa felicidad y que es más valiosa la aprobación del otro que la tuya. Le pusiste en sus manos la responsabilidad de tu felicidad, cuando lo saludable es que esté siempre en tus manos. En este tema cabe una explicación que tiene que ver con la segunda frase que te dije a manera de ejemplo. Él me hace sentir la peor persona del mundo, porque esto se suele confundir con esa persona me dice cosas terribles y feísimas y entonces es culpa tuya sentirte triste y entonces es tu responsabilidad que frente al maltrato te sientas feliz. Y no, para nada. No es a eso a lo que me refiero, no es a eso. Me refiero a que tienes la capacidad y la responsabilidad contigo de sacarte de esa relación, de ponerte a salvo, de poner a salvo tu salud mental y física. Al quedarte significaría darle la oportunidad de maltratarte y el maltrato produce emociones como tristeza que te están avisando que estás perdiendo algo. En este caso estarías perdiendo el respeto que mereces y por eso la tristeza se hace presente. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Hacerte cargo de tus acciones, pues me alejo de esa persona, me hago cargo de la emoción. Sé que este tema es algo confuso y si quieres que profundice sobre esto en otro video, házmelo saber aquí abajito en comentarios. Con las recomendaciones que te he dado, seguramente ya te habrás dado cuenta que no es algo que puedes lograr de noche a la mañana siguiente. Es algo que te significa salir de viejos patrones, poner a prueba tus ideas de amor, exponerte a tomar riesgos, probar tus habilidades, aprender y conocerte. Si sientes que para este proceso no cuentas con las herramientas suficientes, buscar ayuda psicológica siempre será una opción. Te dejo el link en la descripción de este video para que me contactes porque de esta salimos juntos.